Muy bien. Muy buenas tardes, miembros de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza que nos visita y también los que nos ven a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y yo para esto los invito a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad que aparecerá en la pantalla. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Pues con esto queda abierta esta reunión. El día de hoy tenemos un tema que es el beneficio de desarrollar la empatía. Para este tema, el día de hoy nos acompaña la psicóloga Violeta Castelo Rodríguez, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, Violeta. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias a todas las personas que nos acompañan, gracias a las personas que nos ven en línea, que nos visitan por medio de los medios electrónicos. Y pues bien, el día de hoy vamos a iniciar a desarrollar este tema, que es un tema muy interesante. Eh, Ese tema está relacionado directamente con la esencia humana, con nuestra esencia humana. Nosotros como seres humanos tenemos esta capacidad de poder pensar en el otro. Habla específicamente de cómo nosotros podemos conocer nuestro mundo emocional interno y darnos cuenta que también los otros poseen ese mismo mundo emocional, ¿sí? Cada uno lo tiene y el hecho de conocer que el otro también lo tiene y yo también lo tengo es parte de esta empatía. Y vivimos en un mundo donde estamos en muchos cambios, vivimos generando egocentrismo, vivimos en un mundo donde tenemos muchas personas con situaciones problemáticas, donde, donde estas situaciones les llevan al día a día a tener condiciones de salud que tienen que ver precisamente con la falta de empatía. Eh, Siendo tan diversa el mundo en el que vivimos, pues tenemos que la empatía viene siendo un recurso primordial. Es algo muy importante, es esencial que podamos desarrollar la empatía en cada uno de nosotros. Eh, Sería genial, sería importante que cada uno de los padres de familia pudiéramos promover el desarrollo de la empatía de nuestros hijos y en nuestras generaciones, ya que muchas de las cuestiones emocionales y de salud pudieran ser prevenidas a través de este tipo de atención, de este trabajo personal. Eh, Hay mucho conocimiento aparentemente del concepto. Actualmente es un tema que pudiéramos decir que es de uso cotidiano. Mucha gente utiliza el término y todos tenemos más o menos una conciencia del significado,
pero cuando se trata de ejemplificar cuestiones de la vida cotidiana, la verdad es que en la práctica quedamos mucho que desear, ¿sí? Hablamos de empatía, lo hablamos como un tema muy bonito, pero en el momento de generarla, pues dejamos mucho que decir, sobre todo aquellos que estamos dentro de las áreas de la salud, donde estamos atendiendo personas. Todos aquellos que están en atención a personas, debiéramos contar con estas herramientas tan importantes para poder atender al otro. Adelante. Bueno, vamos a ver el significado. Como decíamos, uno de los más comunes que podemos conocer casi la mayoría de las personas es que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Pues bien, la Real Academia nos habla acerca de este significado. Dice que es una identificación mental y afectiva del sujeto con el estado de ánimo del otro, ¿sí? Y tenemos otra definición que tiene que ver con la psiquiatría y la psicología. Y dice que es la capacidad para participar en los sentimientos de la otra persona y asimilarse a su estado anímico. Hace de la identificación con el otro y la comprensión íntima de una situación existencial. Esos son los significados que nos dan tanto la RAE como esta enciclopedia importante de psiquiatría. Y bueno, vamos a ver la etiología. La etiología proviene del griego, ¿sí? Etimológicamente su raíz es hepatos, que es sentir, y su prefijo de es de una preposición inseparable que significa dentro. La palabra empatía ha ido evolucionando a través de la historia, porque al inicio inicia con la filosofía y posteriormente fue retomada por la psicología ya para el siglo XX. Al principio los pensadores lo tomaban como para asignarlas a la salud, a la enfermedad y otras cosas. Y cuando ya fue retomada por la psicología, ya tuvo un enfoque más hacia palabras similares como simpatía o como cosas que tenían que ver con el interior del otro. Adelante. Entonces, es importante la empatía porque, en primer lugar, cuando somos empáticos, generamos conexiones humanas, ¿sí? La empatía por lo general inicia con uno mismo. Yo soy empático porque tengo un referente interno, ¿sí? Tengo un referente de lo que son las cosas, de lo que significan los sucesos y de las emociones propias. Cuando tengo conciencia de mí mismo y empatizo conmigo mismo primeramente, ¿sí? Empatizo y eso tiene que ver con la inteligencia emocional, con ser consciente que tengo emociones y que puedo identificarlas y puedo ser consciente de cómo me siento en tales situaciones, qué es lo que pasa por mi mente cuando me siento de tal manera. Y cuando tengo esta conciencia, pues empatizo conmigo mismo y entonces puedo buscar la forma de compensar lo que estoy sintiendo y buscar un equilibrio. Pero cuando llego a ese equilibrio personal, pues entonces puedo generar conexión con el otro, porque puedo entender, puedo comprender, puedo atender y puedo visualizar qué es lo que le está sucediendo al otro, ¿sí? A partir de la perspectiva personal, por supuesto. Entonces, otra de las cosas es que puede contribuir de una forma significativa en solucionar conflictos. Por supuesto que sí, alguien que empatiza con el otro es alguien que toma en cuenta todo el contexto, tanto lo personal como lo familiar y lo social y muchas otras áreas en las cuales contribuyen para poder tomar solución. No solo piensa en solucionar el problema para sí mismo. Generalmente la persona empática piensa una solución que sea la más asertiva, la más correcta, una solución que no daña al otro, que te pueda beneficiar, que beneficie al otro y que todos genere una armonía, ¿no? Y otra de las cosas es que promueve la cooperación en el trabajo en equipo. Esto hace referencia al trabajo
institucional o en las empresas, ¿sí? Cuando la persona es empática, cuando tenemos a un jefe empático o a un personal empático, pues para empezar vamos a disminuir algunas situaciones de riesgo en los trabajos, como son el bullying, las cuestiones de depresión, las cuestiones que tienen que ver con salud emocional que se enfrentan al día a día cuando nos enfrentamos a cuestiones de estrés y podemos entender, por ejemplo, la persona de autoridad es empática, se puede dar cuenta y puede ir aprendiendo de las personas que tiene a cargo, puede aprender de su personalidad y a partir de eso puede tomar decisiones, ya sea para apoyarlas o ya sea para impulsarlas, ¿sí? Y esto va a ayudar muchísimo para mejorar el trabajo en el equipo. Y por supuesto que tiene que ver con el desarrollo personal, porque una persona que va desarrollando su empatía es una persona que va teniendo crecimiento en todos los sentidos, en todas las áreas. Muy bien. Hay varias cuestiones aquí que son importantes resaltar. Una de ellas es que la empatía, la empatía tiene muchas características importantes que nos pueden apoyar en nuestras áreas, en las diferentes áreas de contexto para relacionarnos, pero también la falta de empatía puede repercutir en nuestras vidas y puede dañarnos, puede generar estas carencias, consecuencias importantes, como por ejemplo, cuando no somos empáticos, pues no comprendemos al otro, no comprendemos los sentimientos que el otro está sintiendo. Es más, una persona que no es empática ni siquiera le interesa escuchar al otro, ¿sí? No le interesa qué está sucediendo, qué le pasó. A veces suceden situaciones en el camino. Y yo creo que esto es algo muy común que nos sucede, sobre todo acá en nuestra ciudad, que tenemos un tráfico muy amplio, hasta agresivo en alguna manera. A veces suceden accidentes y las personas no alcanzan a llegar a alguna situación, alguna cita que tengan, que se les haya presentado. Y si llegan a estos lugares donde tengan una autoridad que no sea empática, que no le interese qué sucede, por supuesto que puede haber consecuencias, ¿no? De igual manera, alguien que sea prepotente, alguien que no tenga empatía por el otro, pues tiende por lo general a humillar, a maltratar o a discriminar a las personas con las cuales trabaja. Otra de las cosas es que esta persona no se posiciona nunca más allá de sí mismo. Siempre está pensando solo en sí. No le interesa que la persona esté sufriendo, esté triste, esté pasando lo que esté pasando. Ellos quieren que se cumpla a cabalidad lo que ellos necesitan y lo que se quiere, ¿sí? No se pueden establecer relaciones de igualdad con las otras personas, ¿sí? Por lo general, estas personas están en una posición de superioridad o de inferioridad, ¿sí? De tal manera que esta persona, por lo general, o se siente más que los demás, ¿sí? O se siente disminuido de tal manera que no siente que encaje en en un espacio. Adelante. Entonces, la ausencia de empatía genera en la persona que no es empática, genera inestabilidad, ¿sí? Porque como no logra visualizar la necesidad del otro, ¿sí? No encaja en el ambiente donde los demás pueden empatizar. Entonces se siente inestable, es una persona que por lo general va a generar conflicto, ¿sí? Se va a sentir incómodo en el espacio, va a generar conflicto. Y pues va a tener problemas relacionales precisamente por eso, por esa incapacidad que tiene de poder ver al otro. Y otra de las cosas es que tiene dificultad en la adaptación. Y es esto de lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, a veces hay reuniones de trabajo en las que hay personas que se sienten molestas o se pueden sentir muy inseguras por el hecho de la participación de otros compañeros
o de que el trabajo no sea como él piensa, ¿sí? Recordé ahorita una experiencia que tuvimos en una terapia grupal hace unos días, donde una de las personas hablaba acerca de esta parte, donde había un trabajo en equipo y decía, es que si no hacen las cosas como yo las pido, como a mí me parece, se me hacen que no están bien hechas, ¿sí? Entonces, eso le da la sensación a la persona que no es empática en ese aspecto, en el aspecto laboral, le da la sensación de que los demás no pueden hacer las cosas mejor que él, porque él es el único que puede hacer las cosas bien hechas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no se posiciona en el lugar del otro para darse cuenta que el esfuerzo que el otro está poniendo para poder realizar ese trabajo también vale, también es importante y que probablemente las personas pues no tenemos las mismas condiciones ni de vida, ni de pensamiento, ni características de personalidad, ni habilidades, ¿no? Todos somos distintos, todos somos diversos y tenemos características muy propias. Entonces, cada quien hace las cosas desde su propio poder, desde su propia facilidad para realizarlas. Entonces, habitualmente se sentirá atacado e incomprendido. Por supuesto que sucede esto, ¿verdad? Y nos vamos al mismo ejemplo. Si los demás hacen alguna recomendación o dan algún punto de vista distinto al personal al que él tiene, pues se van a sentir atacados. Y sienten que son incomprendidos, que nadie los comprende, ¿sí? Pero por supuesto que no se van a sentir comprendidos porque a lo mejor todo el contexto que está alrededor puede darse cuenta que no está siendo empático con alguna área o con alguna persona o con alguna forma en que se está trabajando, ¿sí? A lo mejor dicen, bueno, el día de hoy vamos a elaborar un plan de trabajo para este año, ¿sí? Entonces, que esta persona ya tenga acá, este año voy a hacer esto, esto y esto, ¿sí? Vamos a hacer esto. Y dice, este año vamos a hacer esto, esto y esto, y él se agarra y lo escribe. Pero somos un equipo de 8 o 10 personas, donde la aportación de todas es importante. Y alguien dice por ahí, a mí me gustaría que este año empezáramos con activación física. Y esta persona diga, oye, pero ¿qué tiene que ver la activación física con esto que estamos haciendo? O sea, estamos en un área que no tiene nada que ver, ¿sí? No, 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 eso hay que quitarlo. Eso no está bien. Y otro da otra opinión y tampoco está bien porque lo que busca es que su propio plan de trabajo que él aportó, ese sea el que quede. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque quiere imponer su voluntad siempre, porque no es capaz de empatizar y de darse cuenta que el esfuerzo y el pensamiento del otro también tiene un valor importante. Ok, adelante. Y vamos a explicar lo que tiene que ver con la neurofisiología. Fíjense que hay muchísimos estudios que se han hecho, aportaciones muy importantes de la neurociencia a esta área de la empatía. Como les decía anteriormente, históricamente se ha estado estudiando mucho lo que era la palabra, lo que era la definición, lo que era la utilización. Ahora la neurociencia se ha dedicado a estudiar el funcionamiento del cerebro en base a las características de esta definición. Y fíjense que en el 96 se estuvieron haciendo estudios muy importantes sobre el funcionamiento cerebral y se descubre, con monos estaban haciendo los experimentos y descubren, fue fortuito, ¿no? El descubrimiento, pero definitivamente fue un descubrimiento muy relevante para la ciencia, ha sido un descubrimiento muy importante, que es el descubrimiento de las neuronas espejo, ¿sí? Donde se dieron cuenta que somos capaces de espejear al otro, donde somos capaces de sentir solamente con verme a los ojos, puedo sentir al otro, ¿sí? Puedo sentir si veo su cara, puedo darme cuenta porque el otro está ¿cómo? Se me fue la palabra, asentando que lo que yo estoy diciendo lo está comprendiendo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace la neurona espejo. Eso es uno de los descubrimientos que se hizo a nivel neurocerebral. Y fíjense que otra de las cosas es que ha habido, gracias a todos esos estudios que se hacen actualmente de laboratorio y estos otros estudios que se hacen
de imagenología del cerebro. Se han ido descubriendo mucho del funcionamiento de estas neuronas, pero también tenemos otra explicación acerca del funcionamiento cerebral, que es que cómo se activa la empatía a través de la oxitocina, ¿sí? Que es esta hormona que tiene que ver con esta sensación de bienestar que se genera, que es que es la hormona que se activa cuando damos pecho, por ejemplo, las mujeres, ¿sí? Cuando amamantamos. Y esta sensación genera calma en el otro. Si yo estoy a punto de subir a dar una plática y me siento ansiosa, nerviosa, porque esté mi autoridad presente o porque haya personas importantes y no me quiero equivocar o quiero estar bien, y alguien me observa y alguien espejea mi necesidad y me dice, tranquila, todo va a salir muy bien. ¿Sí? Y sobre todo si palmea, si me toca o simplemente me mira a los ojos, esa calidez con la que me dice las cosas o esa seguridad, suelta, libera en mi cerebro oxitocina y permite que yo tenga calma. ¿Sí? Entonces es muy importante también este funcionamiento. Pero ¿qué es lo que pasa aquí con la empatía? Sí, somos empáticos porque sucede esto en el cerebro. Pero también lo que sucede, lo contrario es que en pláticas anteriores habíamos hablado de la importancia del cortisol, que cuando nosotros nos saturamos, que es cuando tenemos ciertas emociones, por ejemplo, si estamos enojados, si estamos muy estresados, si estamos muy tensos, muy apurados, difícilmente voy a poder empatizar, porque el cortisol no me permite relajarme o bajar mi sistema de alerta. Y si estoy alerta, pues no empatizo, porque estoy enojada y porque quiero resolver la situación y pase lo que pase, pues no quiero escuchar al otro porque estoy enojada, estoy molesta y esa situación no mejora mientras que yo no le baje, ¿sí? Entonces puedo empatizar en la medida que eso baje. Y sucede lo mismo cuando estoy estresada, voy apurada, si voy en el camino y voy tarde a mi trabajo y voy apurada a todo lo que da en el carro, velocidad, y veo que se me atraviesa un animalito, un perrito o algo, pues no, ¿qué me importa? No, lo que quiero es llegar porque ya tengo una hora, porque ya voy tarde, ¿sí? Entonces no voy a empatizar de ver que lo puedo golpear, ay, que se va a lastimar, que es un perrito, ¿sí? Que en otra situación, si yo fuera tranquila y veo un perrito ahí, pues hasta me detengo, ¿no? Me detengo y dejo que pase o le hago la parada para que los demás carros no lo vayan a atropellar o algo así. Pero como voy en estado de alerta, pues por supuesto que mi cerebro no permite que yo pueda ser empática. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la empatía a nivel cerebral. Adelante. Y bueno, existen algunas condiciones intelectuales que se caracterizan por un defecto fisiológico que tiene que ver con este número de neuronas espejo. Y esto está relacionado con esto que acabamos de explicar anteriormente también. Resulta que hay ciertos trastornos, ciertas personalidades que no han generado o que generan en menor cantidad las neuronas espejo, que son las que nos permiten empatizar. Pero también otra de las condiciones que no nos permite empatizar o que se ve disminuida la empatía o estacionada de alguna manera es esto que explicaba de cuando estamos contaminados o llenos de cortisol. Cuando vivimos desde la infancia situaciones estresantes, de temor, situaciones de riesgo, de mucha violencia, ¿sí? Difícilmente vamos a generar empatía. Cuando algunos estilos de crianza también pueden generar este tipo de dificultad para empatizar. Por ejemplo, como en todo, cuando nosotros generamos una empatía que tiene que ver con equilibrio, pues es muy saludable para nuestra vida. El que podamos empatizar nos ayuda en muchísimas áreas, pero también tiene extremos.
¿sí? También hay exceso de empatía. Hay gente que es tan empática, o sea, que llega al extremo porque no aprende a poner límites y esa empatía por el otro lo lleva a tener consecuencias porque ya no es objetivo la persona y esto se da mucho en el paternalismo y en el maternalismo. Sí, las madres que tienen una excesiva comprensión por su hijo y es algo que estamos viviendo en la actualidad muchísimo con los padres jóvenes, ¿sí? Con los niños, el comprender, ay, no, no quiero que se les dañe su autoestima, entonces no le puedo levantar la voz, no le puedo corregir de cierta manera porque la puedo lastimar, ¿sí? Y luego no lo puedo levantar a cierta hora porque se desveló, no, pobrecito. No lo puedo hacer esto porque, y entonces vamos dejando de lado los valores, vamos dejando de lado los buenos hábitos, vamos dejando de lado muchas cosas. Entonces el paternalismo y el maternalismo va dañando tanto el sistema que va generando personalidades egocéntricas. ¿Sí? Esto del síndrome del emperador, de estos nombres que se les han dado últimamente, que de cristal y todas estas donde los jóvenes son muy poca tolerancia a la frustración, muy desesperados, quieren todo rápido ya y bien hecho, ¿sí? Quieren que los padres exijan y cumplan sí o sí y pues, por supuesto que no permiten que se les exija nada. Entonces, este tipo de crianza las vamos generando a través de una empatía excesiva, ¿sí? Una empatía no positiva o negativa. Y bueno, como les decíamos que algunas condiciones también son algunas patologías, como por ejemplo la psicosis. La persona psicótica, que es una persona que no desarrolló las neuronas espejo, ¿sí? No tiene empatía por el otro. Y es una persona que, por supuesto, puede matar y puede hacer lo que sea. Por eso tenemos personas que raptan, personas que asaltan, personas que matan. ¿Por qué? Porque no tienen empatía por el otro, no sienten dolor, no sienten el dolor por el otro. Porque generalmente lo que nos detiene a tomar decisiones correctas y a pensar en el otro es precisamente el que nosotros podemos espejear y podemos empatizar, darnos cuenta de que el otro puede sufrir, de que al otro puede doler, que alguien tiene una familia, que tiene hijos, que sí, pensar en todo el contexto. Eso es empatía, pensar en todo lo que puede sucederle. Pero la persona que es el psicópata, por supuesto que no piensa en eso porque no tiene desarrollada la empatía. ¿Sí? Algunas otras personalidades que también tienen que ver con estos daños son, por ejemplo, el trastorno narcisista. Esa persona que es egocéntrica, que solo piensa en ella y que por supuesto siente placer por hacerle daño al otro, ¿sí? No siente tampoco empatía por su pareja, no siente empatía por la persona a la que quiere humillar. Y esto hablábamos en diferentes contextos. Decíamos en el contexto laboral, aquella autoridad que humilla o que maltrata. En el contexto familiar, aquel padre de familia que no le importa ofender a sus hijos o maltratar a su esposa, ¿sí? Que solamente está pensando en sí mismo siempre, ¿sí? Nomás él se ve bien, nomás él va al gimnasio, es el guapo, ¿sí? Y trata de humillar a la mujer o viceversa, ¿no? También en la mujer sucede, ¿no? Entonces, y hay otras personalidades como la personalidad límite, ese es un tipo de personalidad que normalmente asiste mucho a consulta, la tenemos mucho en consulta, y es una personalidad un poco complicada porque se le dificulta comprender sus propias emociones, pues por lo tanto se le dificulta comprender la de los demás. Y no solo eso, es una personalidad que es muy impulsiva, ¿sí? Es impulsiva, no se detiene ante pues ante el otro, ¿no? Por lo general los vamos a encontrar ansiosos, muy apurados, como habíamos dicho anteriormente, de lo que habíamos explicado de la oxitocina, son personas que están cargadas de oxitocina por lo general, o de cortisol, ¿sí? Y, por ejemplo, si tenemos, ahorita me recordé un caso clínico, un caso de una paciente que tenía, les voy a platicar un poco. Esta paciente desde el primer día que llegó, pues por supuesto que el diagnóstico era trastorno límite de la personalidad.
y llega exigiendo atención, ¿sí? Y llega muy molesta porque la persona que la había atendido, la estaba atendiendo y atendió a otra persona al mismo tiempo. Entonces, cuando ella pasa a consulta, toda la consulta, los 40 minutos fueron de quejarse de las personas que estaban ahí, ¿sí? La siguiente sesión, saco a una paciente que tenía, nosotros damos 45 minutos de atención, pero a veces nos extendemos, sobre todo cuando es primera vez, hacemos unas entrevistas mucho más amplias y había tardado un poco más con esa paciente. Entonces, cuando yo salgo ya estaba la paciente y estaba muy molesta. Y entonces, adelante, bienvenida, tomé asiento y parada, molesta, con su mano en la cintura, me dijo, ¿qué cree que nomás su tiempo es importante? ¿Cree que, y ya empezó a decir, y empezó a decir groserías y ofensas y todo, y entonces es el trabajo es primero ubicarla, ¿sí? Tranquilizarla, ubicarla, ya sé que se tranquilizó, se sentó y todo, porque tienen esa dificultad, el impulso les gana, ¿sí? Y se las encontramos en la vida cotidiana muy común, ¿no? De repente las tenemos en las familias, nosotros mismos lo somos. Tenemos una cita, por algún motivo no llegamos a la hora, o incluso puede suceder. Yo ahorita estoy recordando un caso dentro de la familia. Citamos una reunión familiar y esta persona que tiene personalidad límite estaba en espera. Y en los mismos espacios llegaron las personas a la hora de la cita y una de ellas entra al baño y la otra, y ella va y toma agua. Y cuando sale a la persona del baño y se sienta, la persona llega con el vaso de agua y entonces empieza a reclamar, pero de una manera muy agresiva, muy impulsiva. Cuando no eres tú, porque siempre llegas tarde y ¿sí? Empieza a ofender, a decir con palabras, ¿sí? Antisonantes y no se da la oportunidad de ver qué es lo que había sucedido, ¿sí? Porque lo que pasa es que el impulso les gana, porque no tienen la empatía para darse cuenta que el otro puede estar pasando alguna situación, ¿sí? Ni siquiera investigan si algo está sucediendo, ni siquiera sabían las personas que estaban ahí, llegaron al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces esta persona siempre el impulso le va a ganar. Y esto lo encontramos, yo por ejemplo, muy común lo veo en las terapias grupales, donde atendemos los pacientes y estamos grupos, a veces son grupos amplios, a veces son un grupo más pequeños, y se les da la oportunidad de crecimiento al paciente. El paciente aprende a empatizar y poco a poco ellos se dan cuenta cómo el que es impulsivo, siempre el límite es el primero que empieza a generar dificultad en la dinámica. Por lo general, es quien termina muy molesto y también pues se da una dinámica de fricción al principio y ellos van aprendiendo y se van dando cuenta que todos son importantes y que todos merecen hablar y que todos tienen la oportunidad ahí dentro de ese trabajo grupal. Pero eso lo van aprendiendo en el proceso. La diversidad, cuando hay esta diversidad de personalidades dentro de un grupo, pues por supuesto que se chocan, ¿sí? Pero también se espejean. Y poco a poco, aquellos que se chocan, que no habían desarrollado la empatía, la van desarrollando poco a poco. Porque una de las buenas noticias es esa, que la empatía puede aprenderse. Adelante. Y bueno, encontramos que para poder tener éxito en, en todo el contexto, ¿sí? La empatía es la clave, porque hay que ser comprensivos con el otro para poder entenderlo, para poder saber qué es lo que sucede y para poder generar una verdadera conexión. No solo en el área de la salud mental, en todas las áreas se necesita tener empatía y comprensión por el otro para que las cosas funcionen mejor. Es más, tuviéramos un mundo mucho mejor si pudiéramos tener empatía todos, si pudiéramos relacionarnos mejor, ¿verdad? Porque genera equilibrio. El equilibrio que genera conduce a una vida sana en cuanto a las interacciones con los demás en el entorno. Así es. Siempre va a generar
y estabilidad cuando hay empatía. Adelante. Y bueno, hay esta capacidad que experimentamos de forma vicaria. Los estados emocionales tienen dos componentes, ¿sí? Que es la empatía cognitiva y la empatía emocional. Ahí las puse al revés, pero yo las voy a explicar a la inversa. Primero voy a empezar por la emocional. Y la empatía emocional la vamos adquiriendo a través desde que nacemos, durante el desarrollo psicológico y cognitivo. Todo nuestro desarrollo vamos aprendiendo la empatía. Es muy importante el entorno para ello. Es muy importante el desarrollo de la crianza, de la familia, de todas las personas que están alrededor para que podamos aprender a ser empáticos. Y esto que explicaba anteriormente, que es lo que influía para que no se desarrollaran desde la crianza inicial, que decía, bueno, cuando los niños han sido muy expuestos a mucha violencia, cuando han sido muy sufridos, muy lastimados, pues les cuesta mucho empatizar, ¿sí? Porque no tuvieron esta liberación que hay de oxitocina para generarles bienestar. Por lo general estaban tensos, esperando el golpe, estaban esperando siempre el maltrato, siempre estaban esperando la regañada, el dolor, de recibir el dolor de lo que el otro lo estaba ofendiendo. ¿Sí? Entonces este niño está todo el tiempo en posición de alerta, no hay liberación de oxitocina y es un niño que le va a costar empatizar porque siempre está en modo de defensa. Sí, en modo de alerta, preparado para huir de todo lo que está en el entorno. Y bueno, esta empatía es muy importante porque a través de este estado nosotros podemos sentir lo que siente el otro. ¿Sí? Nosotros descubrimos y sentimos lo que siente, como siente el otro. Sabemos que si, por ejemplo, en las películas, ¿sí? Vemos una película y están ahí una escena triste donde alguien se va o alguien fallece. Simplemente de ver la escena y ver la persona que está llorando, nuestras neuronas espejo se activan y nosotros tenemos ganas de llorar. ¿Sí? Nos sentimos tristes también por el que está sufriendo allá. Por supuesto que hay quienes tienen exceso de empatía y son hipersensibles, ¿no? Y hay muy llorones. Yo soy llorona de esos hipersensibles. Tenemos una empatía muy desarrollada, pero todos los extremos no son buenos tampoco, ¿no? Entonces, esta empatía es la que se desarrolla a lo largo de la vida. Sí, es una empatía natural. Se va dando en el proceso. Y tenemos la empatía cognitiva. A través de esta sentimos lo que siente el otro, pero a través de esta pensamos, ¿sí? Y sabemos qué es lo que pasa en el otro. O sea, sabemos qué es lo que siente el otro. Podemos comprender el contexto en el que pasan las cosas y por qué suceden las cosas, ¿sí? Nos podemos empatizar que una persona no llega a tiempo, pues porque hubo muchas situaciones en el camino y todo esto, ¿no? Pero en la emocional podemos saber que a lo mejor esta persona se siente estresada, se siente tensa, se siente emocionalmente, algo está sucediendo internamente, ¿sí? Entonces, a través de una podemos sentir y a través de la otra podemos saber, ¿no? Adelante. Y bueno, me gustaría que vieran esta imagen y me gustaría la participación, porque siempre la participación nos enriquece, ¿sí? A ver, me gustaría que pudieran participar, pudieran explicar qué sienten ante esta imagen y no solo qué sienten, sino qué piensan de esta imagen. Si lo puede pasar, Gerardo, cada uno que participe, ¿Sí? por favor. Les ¿Quién agradezco mucho. gusta participar? A ver, quiero que la observen atentamente, esa imagen que está ahí. Adelante. Buenas noches. A mí en lo Bueno, personal me genera pues ternura y a la vez, pues es que me encantan los perros. Veo su mirada y es una mirada triste al mismo tiempo. Entonces, pues no sé, digo,
está protegiendo al niño con un sentimiento. Muy bien, gracias. Adelante, compañera. Si usted ve esa imagen, ¿qué evoca en su Buenas memoria, en noches, su doctora. mente? Pues lo mismo que que comenta la compañera, se ve tierno, se ve tierna la imagen. No sé, a mí no me gustan los perros, ¿no? A mí no me gustan los perros, pero sí, no me gustan los perros porque los considero como el instinto que tienen, pues igual a lo mejor lo pueden dañar, ¿no? Pero no quiero ser imprudente, se ve tierna la imagen. Yo le agradezco mucho y de hecho de eso se trata, ¿no? De dar nuestra opinión. Creo que cuidamos mucho a veces lo que pensamos, pero este momento y esta situación es precisamente para conocer un poquito de cómo pensamos a nosotros mismos. Nos va a servir mucho. Ahorita van a ver. Adelante. Pues se ve ternura y protección. Ternura en los dos aspectos, ¿no? Yo creo que a todos nos gustan los bebés, los niños, digo, la mayoría y las mascotas. Entonces se juntan dos situaciones y a la vez el perro lo vemos como figura de protección. Gracias. Pues, ¿qué le puedo decir? No sé, yo tengo un perro que duerme conmigo también, el perro está empático con el bebé y el bebé se siente seguro con el perro. Muy bien. Gracias. Mm, A mí me recuerda mucho a mi niñez, que para la vida no se ocupa nada. Ujú. Siempre estar tranquilo, equilibrado con uno mismo. Sí. Y veo al perro, pero veo al mundo yo, que está equilibrado si yo lo equilibro. Muchas gracias. ¿Verdad? Qué bonito. Fíjense que la empatía consiste en esto, en darnos cuenta que todos pensamos diferentes. Si se dan cuenta, para unos evocó tranquilidad y para otros pensaron en el riesgo que significaba tener un perro de esos con un bebé. A lo mejor si hubiéramos tenido más personas, algunos hubieran pensado, la infección es un bebé recién nacido. Sí, ¿cómo está expuesto a eso? O a lo mejor otro hubiera pensado, este, pues que el bebé estaba tranquilo, pero que a lo mejor estaba en una situación de riesgo. ¿Sí? Entonces, esta parte cognitiva nos permite empatizar desde el entendimiento de que todos somos diferentes, pensamos diferente y sentimos de manera distinta. ¿Sí? Y eso es lo que enriquece y lo que hace tan importante la empatía. Entonces, por supuesto que todo en equilibrio es mucho mejor. Adelante. ¿Y qué se requiere para desarrollar empatía? Porque una pregunta muy importante es, bueno, yo ya soy consciente, me doy cuenta que a mí se me dificulta entender al otro, demostrar lo que siento, o ser empático conmigo mismo o con los demás. Bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué se requiere para que yo desarrolle empatía? Porque una de las cosas que ya se me dijo es qué pasa y por qué no puedo ser empático o por qué sí soy empático, ¿sí? Y ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago ahora que ya me di cuenta? Bueno, pues una de las recomendaciones importantes es la escucha activa con atención plena. Y la escucha activa es una escucha en la que pongo atención plena, dice la palabra. O sea, estoy presente, asiento con mi cabeza, con mi posición corporal, te estoy diciendo que te acompaño, te estoy diciendo que te escucho, te estoy diciendo que estoy aquí, que eres importante para mí, que es importante que estés aquí, que cada uno de ustedes es importante, ¿sí? La atención plena es, te dedico, estoy aquí, te escucho sin juzgarte, porque una de las cosas que tenemos muchas personas es que desde que vemos a una persona, juzgamos a veces su apariencia, a veces ni siquiera nos queremos dar la oportunidad de saber cómo es la otra persona, nomás porque ya la juzgamos por cómo se ve. Adelante. Una actitud de comprensión y de caridad y de compasión. Esto es algo que ayuda muchísimo, ¿sí?
necesita que entiendas cómo se está sintiendo. Cuando alguien acude contigo a platicar o a decirte algún problema o alguna situación por la que estás pasando, no necesita que lo señales, no necesitas, por ejemplo, suceden en los casos cuando las mujeres es muy común que sucede algo y luego corremos con otra mujer a contarnos la situación. En los hombres es un poquito diferente porque funcionamos distinto y eso también tiene que ver con empatía. Las cuestiones de relación de pareja, muchas cuestiones están relacionadas precisamente por la falta de empatía, porque no podemos comprender a veces que el otro es muy diferente a mí, que el diseño incluso estructural, físico, neurológico del hombre y la mujer no es el mismo, somos distintos, ¿sí? Entonces, a partir de esto es que yo puedo distinguir que cuando el otro viene a mí, el otro no necesita que yo le esté señalando qué es lo que está haciendo mal o bien, sino más bien necesita que lo comprenda, ¿sí? Por ejemplo, les decía el ejemplo de la mujer que va y cuenta, ay, ¿sabes qué? Me pasó esto con mi esposo, que esto y que el otro. Y, y hay personas que, como ya se conocen, por ejemplo, sucede mucho con los muy buenos amigos, que a veces son tan buenos amigos que se dicen todas las verdades y se las dicen con la cruda realidad, ¿sí? Sin filtro, dicen por ahí. Y esto daña mucho, ¿sí? Esto genera mucha fricción en las relaciones porque no tenemos compasión a veces, ni tenemos comprensión por el otro. Ya otra vez estás y ya te va a pasar y ya ahí te volvió a hacer esto, no seas tonta, porque esto, y se agarra uno a decirle y no deja que la otra persona descubra que necesita cambiar o que se dé cuenta en la situación en la que se encuentra, ¿sí? Entonces estamos en una posición de superioridad. ¿Se acuerdan al principio decíamos? Desde la superioridad, desde la inferioridad, de una superioridad donde yo sé lo que tú necesitas y tú no eres capaz de verlo. ¿Ok? Entonces, eso no es lo que se necesita. Para empatizar se necesita una actitud de comprensión y de compasión por el otro, de entender que el otro tiene una necesidad importante de escucha. Adelante. Y otra, como les decía, no tener juicio, no tener prejuicios ni juicios de valoración. Y fíjense el ejemplo de la foto que está ahí. Cuando vi esa foto, me recordé porque les comparto que mi hija tiene las habilidades artísticas muy desarrolladas y le cuesta mucho las matemáticas. ¿Sí? Entonces, a veces nos sucede que me ha tocado que hacen juicios en las escuelas, me han tocado que el mismo maestro dice que no está aprendiendo como quisiera. Pues no lo está aprendiendo las matemáticas, pero la viera dibujar, la viera cantar, la viera bailar, la viera hacer, o sea, otras áreas pues que tiene desarrolladas. Y entonces hacemos juicios de valor porque no conocemos o queremos que las cosas sean como nosotros pensamos o queremos que sean. Y eso nos sucede en muchas otras áreas también, cuando las personas necesitan comprensión. Por ejemplo, en una empresa, alguien que llega nuevo y que a lo mejor llega con títulos profesionales y llega con mucho conocimiento aparentemente a nivel currículo, pero llega a una institución nueva, a una empresa en la que nunca había estado, con personas con las que nunca había convivido. Pues por supuesto que no se va a desarrollar a la mejor de la mejor manera al principio porque se tiene que adaptar. Y a veces hay personas que tienden a atacarlas o hacerle bullying porque pues está en el proceso de adaptación, ¿verdad? Eso sucede en muchos contextos. Adelante. ¿Ok? Y esto de pedir permiso para dar un consejo. Si alguien viene a hablar contigo, una forma de empatizar, si tú quisieras darle una opinión y sabes que pudieras aportar a la vida del otro, sería importante hacerle saber que desde tu perspectiva, para ti, a ti te ha funcionado hacerlo de esta manera. La validación es bien importante. Validar la emoción del otro, evitar invalidar lo que el otro siente. Entonces, dar un consejo que no se te pide, pues no es bueno, ¿sí? A veces sucede mucho en consulta que estamos y el paciente, ¿qué hago? ¿O qué me dice? O, ay, ¿por qué no ha dicho nada? Se desesperan. En terapia grupal sucede mucho que se desesperan y luego dice, pues díganos usted qué hacer, ¿sí? Pero entonces es un proceso en el que si se te da permiso, tú puedes dar una opinión, ¿sí? Pero siempre va a ser desde tu perspectiva, consciente
tanto tú como la otra persona, que si estás sugiriendo algo es algo que a ti te funciona o que a ti te ha servido, que finalmente la otra persona es quien va a decidir, ¿sí? Pero no decirle al otro qué hacer, es que tienes que hacer esto. Eso no es correcto, pues no le ayuda ni al otro ni tampoco te sirve a ti, porque estás, como decíamos anteriormente, desde el egocentrismo. Adelante. Y aceptar que somos distintos. Esta parte que mencionaban de las situaciones de pareja, pero estas situaciones también suceden en muchas otras cosas, en muchos otros ambientes, en muchas otras situaciones. Ser empático no es conseguir que el otro piense como tú. Sí, a veces queremos que las personas entiendan mi punto de vista y nos peleamos con medio mundo para que entienda que lo que están diciendo no es correcto. Pero pues es que eso no es empatía, ¿sí? Es dar apoyo sincero sin juzgar al otro, ¿sí? Es mostrar comprensión, tratando de entender cómo se siente la persona y no cómo se sentiría si hicieras lo que tú crees que debe de hacer, ¿sí? Son cosas muy diferentes. Adelante. Y bueno, en conclusión tenemos varios puntos importantes. Primero, que la persona que desarrolla empatía es una persona mucho más consciente de sí mismo y que son mucho más receptivas para los demás, para recibir de los demás y para dar hacia los demás. Lo que puede ayudar a protegernos cuando un niño es empático, puede entender las diferentes partes, ¿sí? Puede entender a veces que papá está en una situación difícil y no le puede comprar un juguete, ¿sí? Puede entender que él se debe de esforzar y que a veces las cosas no se le van a dar. Y entonces va a ser un adulto, por supuesto, que más razonable, ¿no? Y mucho más empático. Pero estas mismas herramientas le van a servir para protegerlas de los abusos, de las sustancias, de los riesgos que va a encontrar en la vida, de las situaciones que va a enfrentar, ¿sí? Entonces, es muy valioso que la persona aprenda a ser empática. Además, otra de las cosas es que genera relaciones interpersonales de mayor satisfacción, ¿sí? Porque poseen mayor conciencia social. Por lo tanto, la empatía ayuda a reducir el acoso escolar, el acoso laboral, el acoso incluso en las familias. Y otra de las cosas es cuando la persona tiene mayor conciencia social, pues por supuesto que se han desarrollado muchos, gracias a esto, la empatía, se han desarrollado muchos grupos de apoyo. Apoyo a mujeres que tienen cáncer, apoyo a personas con discapacidad, apoyo a personas vulnerables, a personas viajeras, ¿sí? Gracias a que existe esa empatía, se han desarrollado muchísimas teorías y muchas evolución científica ha habido sobre el desarrollo de la mente gracias a esta empatía que se ha desarrollado, que se ha estado estimulando. Y por supuesto que esto favorece los pensamientos y el trabajo de altruismo, el apoyo a los demás. Tienen menor prejuicio estas personas y por lo general no tienden al racismo, ¿sí? Entonces, de una manera general, tenemos una mejor sociedad. ¿Sí? Adelante. Ah, entonces, otra de las cosas es que cuentan con las bases sociales de justicia. Siempre el niño que es empático va a pensar por sí mismo, pero o sea, piensa, está consciente de que él sus pensamientos son propios de él, pero también piensa en los demás. Tengo un paciente en consulta que es un niño que es sobresaliente. Es una maravilla la consulta con este niño porque parece que estoy hablando con una persona de 50, 60 años y tiene una sabiduría muy amplia y me hablaba acerca de la empatía. Precisamente ayer me dio una cátedra de empatía con los compañeros y, y es esto precisamente, tiene unas bases de justicia muy importantes. Él decía, cuando las personas son violentas, me dijo, tienen algo que les sucedió. No soy nadie para juzgarlas y siempre tienen la oportunidad de mejorar. Muy bien. ¿Y qué sucede cuando te atacan a ti? Le hice esa pregunta y me dijo, ¿qué sucede? Yo tengo varias opciones, porque esto me sucedía muy seguido antes. Tengo la opción
de permitir que me lastime y tengo la opción de ir a buscar ayuda, pero también tengo la opción de verlo con compasión y darle la oportunidad de que esta persona se dé cuenta que lo que está haciendo le está haciendo daño a sí mismo. Un niño de 9 años tiene. Entonces, por supuesto que es un niño que tiene una alta empatía. Por supuesto que tiene un nivel de justicia muy amplio. Por lo general, son personas que son pacíficas, son compasivas, no son personas que andan buscando problemas. ¿Sí? Al contrario, son personas muy resolutivas. Son personas que poseen habilidades de comprender los estados de ánimo de los demás. Comprenden que no todos estamos siempre preparados, que no siempre estamos de humor, que tenemos cambios emocionales, que a veces podemos estar bien y a veces no tan bien y que se vale, ¿sí? Entienden que a veces las personas pueden y se vale defender sus derechos. Entonces, tienen comportamientos solidarios para ayudar a los demás, especialmente a las personas que no pertenecen a su comunidad, ¿sí? Escuchan activamente a los demás y es una de las cualidades esenciales para aprender a ser sensible y ser empático. Adelante. Parece ser que tan. Terminamos. No sé si tienen alguna duda. Me parece que es un tema que tiene pues mucha información. Como es tan cotidiano, creo que hay muchos ejemplos que pudiéramos hablar. De hecho, el día de hoy traía una historia de base eh, para compartir acerca de esta información, ¿no? Y les platico brevemente para cerrar, para que se hagan preguntas a partir de ese diálogo. ¿Les parece? ¿Ok? Para los que están en línea también, tomen en cuenta. Es un matrimonio, es una pareja que decidió unirse. La persona vive fuera de la ciudad. La persona es un militar, ¿sí? Está como, no sé cómo le llaman, pero creo que es francotirador. Está al frente. Está al frente y es especialista en tiro, ¿no? No sé cómo le llaman, creo que francotiradores, ¿no? Entonces, él está al frente y está siempre cuando hay enfrentamientos para el sur, era una de las personas que las enviaban. Su pareja reside aquí con nosotros en Culiacán y él viene y la visita 1 o 2 veces por año. Hace varios años, ella se embarazó, bueno, embarazaron ambos, se embarazaron, pero él se fue. Entonces ella quedó embarazada de un bebé y niño nació con una condición distinta, ¿sí? Cuando él venía y la visitaba, a él y a su hijo, venía muy, muy brevemente, ¿sí? Venía 1 día, 2 días y se retiraba porque como era una persona para ¿cómo le llaman? Sí, lo requerían mucho, pues. Entonces, un día estando al frente, le dieron un balazo en su pierna. Entonces lo dieron de baja. Con honores, pero lo dieron de baja y lo regresan a Culiacán. Entonces, él se integra a su familia y ella, como acostumbrada que no estaba en casa, pues ella necesita salir a trabajar y le deja a cargo a su hijo, ¿sí? Entonces, él cuida de su hijo, pero su hijo tiene una condición de discapacidad. Y a los días ella se da cuenta que su hijo tiene marcas en su cuerpo. Todo su cuerpo tiene marcas. Y ella, moretes. Y ella se da cuenta y les suena extraño y empieza a indagar, a hacer preguntas porque él es niño y él, pues él no sabe, ¿sí? Pero ella ha estado observándolo a él y se da cuenta que él tiene dificultad para autocontrolarse, ¿sí? Que él se molesta fácilmente, que él se altera, etcétera, etcétera. Entonces, la condición de su hijo es una condición en la que se le dificulta el autocontrol, en la que hace mucho ruido, ¿sí? Grita, llora o sonríe efusivamente. Un día, cuando hicieron un viaje, ella descubre que mientras él cambiaba a su hijo,
él lo pellizcaba. La condición de su hijo no le permitía tener lenguaje. Entonces lo estaba pellizcando. Y ella se dio cuenta que lo pellizcaba. Tan, tan, ahí termina la historia. Me gustaría saber qué opinan acerca de esa historia. No sé, maestra, los militares, pues a lo mejor no nacen malos, ¿verdad? Pero de tanto matar gente y tantas cosas que viven los militares se hacen malos y cuando duran días que no matan, sienten como la abstinencia de los drogadictos. Entonces, pues paciencia no le tenía al niño. Eso es lo que veo, pero sí son malos, ¿eh? A mí no me gusta encontrármelos a los militares, menos en los solos. Gracias. ¿Tiene alguien? Era un trastorno emocional en el militar, descargado en una conducta agresiva hacia su propio hijo, pues. Sí. Y esa descarga emocional puede ser un pellizcón, un cigarro, a lo mejor una droga, una cerveza, pero una descarga emocional que causa una acción y en ese caso ofende a otro, pues, y así mismo. Muchas gracias. Yo creo que el hecho de que no haya convivido con él desde que nació, a lo mejor no mostró su empatía en cuanto al problema de la criatura, pues. Entonces, pues fue algo que a lo mejor no supo manejar, se le salió de las manos, no estaba preparado. Su preparación, anteponía quizás su preparación militar antes que el ser padre. O, pues no sé, le faltó conciencia, le faltó mucha conciencia para adaptarse a esa familia y ser, ahora bien, ser empático con las necesidades que ahí mismo había, pues. Voy a hacer otra pregunta. Si en el caso de esa situación, mm, si pudiéramos empatizar con ella, ¿qué haríamos? Pues en mi caso yo le hiciera la recomendación de las instituciones que se encargan del cuidado especial para ese tipo de personas, y pues que atienda, eh, pues por una parte a las personas con discapacidad y otras por la parte del niño especial que tienen, ¿no? Entonces, y pues me imagino que ella ha de sentir una frustración por no haberse dado cuenta a tiempo de la situación que estaba pasando su hijo, que pues me imagino que lejos y por mucho de ser lo más importante para ella. Entonces, pues también considerar a lo mejor que ella vaya a terapia, no sé, algo así. Muchas gracias. Y bueno, con esto concluimos. Si se fijan, a veces podemos hacer juicio de las situaciones y de las personas, ¿sí? Porque es una situación que si lo vemos se puede ver desde muchas perspectivas, desde la perspectiva de él y su profesión, ¿sí? De lo que a lo que él se dedicaba. Podemos ver desde la perspectiva de su salud física y mental. Podemos ver desde la perspectiva de ella como pareja. Podemos ver la perspectiva desde familia, ¿sí? Podemos ver de la perspectiva desde la discapacidad de su hijo, pero podemos ver desde la perspectiva de la persona. Y si vemos desde la perspectiva de la persona, podemos empatizar con cada uno de ellos, ¿sí? Podemos empatizar con el hecho de la necesidad de esta persona, de la carencia y de la ausencia de la empatía, quizás hacia su niño, ¿sí? Pero cuando hacemos eso, incluso podemos ser juiciosos al hablar, por ejemplo, de específicamente del
de lo que a él se dedicaba, ¿sí? Podemos cometer juicio, pero finalmente somos mucho más empáticos cuando somos conscientes que había una necesidad física y que si nos podemos pensar, todas las personas, todas, siendo de la profesión que sea, cuando tenemos, sufrimos un accidente, tenemos un proceso de adaptación y hay un proceso de frustración ante la pérdida de algún miembro de nuestro cuerpo. Y entonces todos somos mucho más sensibles, ¿verdad? Y tenemos otra perspectiva en la que había una cultura diferente, ¿verdad? Había una cultura distinta, él no era de aquí. Había otra perspectiva desde la falta de convivencia en la pareja. Sí, hay otro, sí. Entonces, si se dan cuenta, em, la, la empatía cognitiva tiene que ver con eso. Yo puedo comprender todas las situaciones, todas las cuestiones de contexto y de situación. Yo comprendo. Y esa tiene una doble vista, una doble cara, un sesgo importante, que es que las personas manipuladoras aprenden esto, porque es aprendido. La empatía cognitiva se puede aprender, ¿sí? Y ese es el riesgo que hay. O sea, para la ciencia, la verdad es que fue un descubrimiento muy valioso y muy importante, porque entonces se pueden estimular esas áreas a los niños que se les puede, desde temprana edad se detectan que no tienen empatía, se les puede ir estimulando y por supuesto que la desarrollan, la aprenden, ¿sí? Es un proceso, un aprendizaje vicario. Pero en el caso de la persona adulta que ya no desarrolló esa empatía, la puede aprender y manipula, porque no siente, pero sí sabe lo que siente el otro. Bueno, ya se acordó de alguien, ¿no? Entonces, pero continuamente podemos encontrar en nuestro contexto, muchos nos podemos encontrar en esas situaciones, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Ahora sí los escucho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su paciencia. Gracias por la empatía. Muy bien. Muchas gracias, Violeta, por el desarrollo del tema el día de hoy. Y pues aquí en el Centro Psicoemocional Esperanza también somos una asociación civil empática, debido a que sabemos los problemas emocionales de nuestra sociedad y también las adicciones que pueden emanar de algún problema emocional. Y es por eso que también estamos abiertos a la sociedad que está aquí en nuestro entorno, ¿no? Entonces, pues con esto vamos a dar por terminada esta reunión. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Vamos a terminarla pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches.